Miren, vamos al libro primero de Jeremías 36. Jeremías 36, 1. Aconteció, Jeremías 36, 1. Aconteció en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino estas palabras de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá. Contra Judá. Judá. Dios le dice a Jeremías, ya él es casi un anciano, escribe en un libro, en un rollo, porque eran pergaminos que se enrollaban, todas las palabras que yo te he dicho. Era un trabajazo, pero Barú era mejor escribiente que Jeremías, que Barú era el ayudante. Pero entonces, ¿qué pasó? Que Ezequiel, usted va al libro de Ezequiel y dice, así dijo Jehová, así me dijo Jehová. Entonces, él está escribiendo todo lo que Dios le dijo. Isaías escribe que es lo que Dios le dijo. ¿Me entendió? La inspiración del Espíritu Santo a Salomón. Salomón escribe lo que Dios le inspiró. David escribe lo que el Espíritu Santo le inspiró. Entonces, la Biblia no fue llegada, porque mire una cosa. Alrededor escriban eso. ¿Cuántos escritores escriben en la Biblia? 40. 40 escritores diferentes. Y en ellos hay de todo. Por ejemplo, Amós no era muy instruido, era boyero. ¿Y qué es lo que es boyero? Que cuidaba yunta de buey. Él alquilaba bueyes. Él tenía su yunta y alquilaba yunta para que la gente trabajara. Y él vivía de eso. Pero David era un rey. Pero Salomón, Moisés se crió en el palacio en Egipto. Moisés sabía varios idiomas y sabía escribir. Era un hombre ilustrado. Y así, usted cuenta que el rey Salomón era rey. Tenía que saber de las diferentes culturas. Y así usted encuentra muchas diferencias. Por ejemplo, un hombre instruido de verdad era el sacerdote Esdras. Y Jeremías no era de la clase baja, era pudiente. Me he dado cuenta yo. Sí, porque él dice, nunca he pedido ni dado en préstamo. Y eso una persona pobre no lo puede decir. Jeremías, por ejemplo, Isaías era príncipe, se crió en el palacio. ¿Y sabe quién era príncipe también? Daniel. Daniel era príncipe. Y Ezequiel era sacerdote y tampoco era pobre. Daniel, yo creo que era rico también. Daniel era rico. Por lo menos la pobreza no la conoció. No la conocí, la pobreza. Entonces, los profetas los discípulos de Jesús, como Pedro, no conocían nada. En el libro de los Hechos, cuando lo llevan ante Sanedrín a juzgarlo, él le dice, pero ¿y de dónde esta gente sabe tanto? Porque esto ninguno estudiaron. ¿Y de dónde fue que aprendieron? Que andaban con Jesús. Hablan muy bien, muy bien. Sí, andaban con Jesús. Pero Pablo era un hombre instruido. Pablo era un hombre conocedor de las letras y de la ciencia de aquel entonces, pero de la y conocedor de la religión y conocedor de la ley. Y entonces 40 escritores diferentes escriben en la Biblia. La gente dice, bueno, pero la Biblia le escribió un vivo. Bueno, los muertos no podían escribirla. Y Dios, porque la Biblia le escribieron un sabio. Bueno, usted se imagina que Dios no puede agarrar un burro para que le escriba a los hombres. El Espíritu Santo tenía que inspirar a hombres para que escribieran a los hombres. Porque el hombre sabe comunicarse con el hombre, pero para poder escribir el libro de la Biblia, cada persona fue inspirada por Dios. ¿Estamos en esto? Es decir, que no fue que le dijeron ni qué. Cualquiera escribe un libro. No. La palabra inspirar. Usted no se ha dado cuenta que usted de vez en cuando hasta se inventa una canción. Hay un día, pero al otro día no le sale. Porque se le fue la inspiración. Entonces no era cuando ellos querían. Ellos escribieron cuando el Espíritu Santo lo movió, lo impulsó, lo inspiró. ¿Me entiende? Entonces claro que en los escritos iba a estar parte de la característica de ellos. Pero por ejemplo Pedro, Jacobo, Andrés y Juan eran pecadores. Esa era su profesión. Y
Dios utilizó toda esa gente para que nosotros no llegara. Mira, al principio, por ejemplo, Josué, cuando llega a la tierra de Canaán, le dice, el Señor le dice, escribe los 10 mandamientos en piedra, que en piedra fue que Dios se lo dio a Moisés. Primero se escribía en piedra. Y la palabra encalar era, la piedra se escribía con cal. ¿Sabes qué es lo que es la cal, verdad? Sí. La cal es piedra que queman blanca y queda como tiza. Entonces eso lo utilizaban para escribir. Pero después le escribían en papiro. Que algunos dicen que de ahí es que viene la palabra papel, no sé. Yo creo que sí. Ya. El papiro es una que se daba generalmente en el Nilo, en Egipto, era una hoja anchísima que tenía casi 3 pies o más de ancho y era larga, la secaban y escribían ahí en papiro. Pero el papiro era difícil de conservar y también después se escribía en pieles. Ese era un trabajazo. Porque era, en la piel era quitarle todos los pelos a los cueros de vaca, a los cueros de chivo y a los cueros de oveja, y curtían eso, le hacían un proceso que quedaba blandito y quedaba blanco, y entonces escribían con tintas, diferentes tintas de árboles o de moluscos, escribían en las pieles, hasta que después aparece finalmente, mucho tiempo después, el papel. ¿De acuerdo? Que se cree que se inventó en China. No sé, pero no nos vamos a meter en eso de reto. El asunto es que ya para el año 1400 no sé cuánto, cuando se inventa la imprenta, por Juan Gutenberg es que se crea la primera Biblia y ya se traduce todo a un solo canon. Porque la Biblia fue el concilio de los 70, determinó cuáles eran los libros inspirados y cuáles no. Porque circulaban muchos evangelios, muchos libros de profetas, pero seleccionaron aquellos que tenían veracidad. ¿Me entiendes? Por ejemplo, mucha gente escribió sobre Jesús. Pero ¿cuáles son los que nosotros nos llegan? Los que eran discípulos de Jesús y los que estuvieron cerca y además eran personas de buen testimonio. Por eso que la Biblia evangélica nomás tiene 66, porque nosotros a los otros 6 libros que tienen otra Biblia le llaman los libros apócrifos, que no se sabe a ciencia cierta quién lo escribió, pero que contradicen los otros 66. Y entonces el concilio de los 70 los rechazó, y es el canon que a nosotros nos llega escrito los 66 libros. La Biblia válida para nosotros es la que tiene 66 libros. ¿De acuerdo? Entonces de ahí nos llega a nosotros la Biblia, la palabra de Dios. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que no entendió? ¿O explico bien? Yo pregunté en Santiago, ¿tú vas a Jacobo? ¿Jacobo fue el que vivió en Santiago o fue el es que también se llamaba Jacobo. que también se llamaba Jacobo. Ok. Pero podemos quitarlo para que no confundan. Ok. Bien, entonces aquí yo quiero leer algunas cosas que tengo escritas aquí. Ahora sí, agarren su libro, vamos a leer. La Biblia es la palabra inspirada por Dios, la revelación de Dios al hombre. Cuando hablamos sobre la creación, ¿se acuerdan que yo cité de Deuteronomio 29:29? Porque las cosas ocultas son para nuestro Dios, pero las reveladas son. La Biblia es todo lo que tú y yo debemos saber para llegar al reino de los cielos, para conocer a Dios, para conocer el propósito con el cual Dios nos creó y para saber lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Eso es lo que está en la Biblia. ¿Acuerdan que le puse el ejemplo de que la gente cuestiona la Biblia, cuestiona a Dios, pero el que recibe un carro nuevo no se interesa tanto en la vida de quien lo escribió, de quien lo hizo? ¿Verdad que no? Entonces la Biblia, Dios es tan inmenso que ni la Biblia misma lo puede definir para que nosotros lo podamos entender a capacidad.
Entonces, la palabra inspirada le expliqué ahorita lo que era inspirada. No fue que ellos dijeron, vamos a escribir. No. Lo que Dios quiso que se escribiera, el Espíritu Santo lo puso en la mente y el corazón de quienes lo escribieron. Y le dijo, bueno, escríbeme esto. Nuestra regla de fe y conducta es la Biblia. La regla de fe. Y de conducta. O sea que tú y yo no tenemos que entenderla toda. Ni tenemos que comprenderla toda. Pero sí tenemos que obedecerla. Y creerla. Así como con los 10 mandamientos viene ya con eso. Yo digo a mi modo, que yo entiendo. Sí, pero que hay gente que dice, es que tú no estás mandado a entender. ¿Usted sabe cómo funciona el motor de la licuadora? ¿Usted sabe lo que es energía alterna? Pero usted sabe que funciona. ¿Y qué es lo que a usted le interesa? Usted no la comprende ni la entiende. Pero funciona y hace lo que usted quiere que haga. Y le estoy poniendo un ejemplo pequeño. Porque usted no sabe tampoco de mecánica lo suficiente como para desarmar su vehículo y volverlo a armar. Pero usted se monta en él y usted confía en el que lo hizo. Sí. Entonces nosotros sabemos que la Biblia es palabra de Dios y a nosotros nos toca obedecerla. No entenderla ni comprenderla. Porque hay cosas que vamos a entender y que vamos a comprender, pero no todas. Pero debemos creer que la Biblia es palabra de Dios, ¿me entendiste? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Por qué? Usted no va a encontrar un mal consejo para su vida en la Biblia. Usted no va a encontrar un mal consejo para su matrimonio en la Biblia. Usted no va a encontrar un mal consejo para que usted fracase en cualquier área de su vida en la Biblia. Pero usted va a encontrar todo el propósito de Dios para bendecir su vida, para guiar su vida, para iluminar su vida, para apartarlo del mal y para que usted sea semejante a Cristo. Amén. ¿Se ve por qué hay gente que no hay que entenderla? Porque cuando queremos desobedecer, nos hacemos que no entendemos. ¿Ves? Sí, nos hacemos que no entendemos. Y entonces, es nuestra regla de fe y la Biblia nos dice cómo debemos vivir. La Biblia nos examina de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, como usted quiera, y nos dice cómo tenemos que conducirnos, cómo debemos hablar, lo que debemos mirar y no, lo que debemos hablar y no, lo que debemos oír, lo que no debemos, cómo debemos pensar, cómo debe ser nuestro pensamiento y cómo no debe ser nuestro pensamiento. Para guiarnos de la tierra a los cielos. Vamos para el Salmo 119, 97. Salmo 119, 97. Salmo 119. 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Ay, tú no te vas a edificar en Dios pensando en pelota. Tú no te vas a edificar en Dios pensando en muñeca ni en muñequito. Tú no te vas a edificar en Dios pensando en las cosas vanas del mundo. Pero cuando tú lees y estudias la Biblia y meditas en ella, tú debes amar la Biblia, porque si tú amas a Dios, tienes que amar su palabra. Amén. Si usted ama a Dios, tiene lógica. Tiene lógica. Bueno, cuando usted se enamoró, usted desde ahí para adelante ama todo lo que tiene que ver con su esposa. Y el que ama a Dios tiene que amar su palabra. Oh, cuánto amo yo tu ley. La amo tanto que medito todo día en ella. ¿Y cómo medita? Pienso, la Biblia dice. Y mire, ese pasaje dice, eso es meditar. ¿Y por qué lo dice? Y entonces esa palabra va a estar dándote vuelta, porque hay que renovar nuestra mente. Hay que sacar la basura que no aprovecha para meter el pan de vida que es la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Dice que la mente amarrada de lo que uno ve, por ejemplo. Sí, y Salmo 119, el verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
lámpara es a mis pies tu palabra, ella nos alumbra el camino, nos señala por dónde debemos ir, cómo debemos conducirnos, nos guía. La palabra nos guía, la Biblia nos guía, nos dice lo que tenemos que hacer y por dónde ir y cómo caminar, nos guía y nos alumbra. Es decir, el que anda en tinieblas no sabe para dónde va, pero el que anda conforme la palabra está viendo muy claro, porque la palabra señala cuál es la senda por la que Dios quiere que tú y yo andemos. En el Salmo 119, el verso 9 y 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. ¿Por qué debo estudiar la Biblia? ¿Por qué debo estudiar la Biblia? ¿Por qué debo memorizar la Biblia? En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Porque hay cosas que tú quieres hacer, pero la Biblia dice que no la hagas. Porque no vas a pecar contra Dios, no porque Dios no quiere que tú peques contra Él, porque no te conviene, porque te van a perjudicar, te van a dañar. Entonces la Biblia te dice lo que es bueno y lo que es malo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? La Biblia dice que la juventud es vanidad. Y en el libro del que se te dice, déjame buscarlo. Lo que le hablaba los otros días, que los jóvenes piensan que saben todo, pero no es así. Alégrate, joven, en tu juventud, Eclesiastés 11:9, y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Te cuenta con lo que hace para que no choque con el Señor. En el 12:1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales diga no tengo en ellos. Porque hay cuánta gente hoy fracasa en la juventud y pierden hasta la vida. Algunos no solamente pierden la vida, pierden la libertad, otros adquieren enfermedad de por vida, pero otros pierden miembros, pierden piernas, pierden ojos, pierden brazos, pierden diferentes tipos de órganos y de miembros de su cuerpo por andar en cosas que no debieron andar. Entonces dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Así que no solamente guía al hombre y a la mujer adulta, la Biblia es la guía para los niños y también es la guía para los jóvenes. Pero por eso hay que estudiarla, por eso es que hay que meditarla, por eso es que hay que conocerla. Amén. La Biblia no se te va a meter a la mente, no se te va a meter al corazón, no se va a meter a tu cerebro si tú no la estudias, si tú no la lees. ¿De acuerdo? Sí. En segunda de Timoteo 3:16 y 17, no solamente debemos estudiar la Biblia, sino que hay que enseñársela a los niños. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Segundo de Timoteo. Sí. Dice que mire, si usted lee el verso 15, dice: y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Nos manda no solamente aprenderla a nosotros, sino enseñársela a los jóvenes para que limpien su camino, y a los niños para que vayan creciendo en la sabiduría de la palabra de Dios. Y que de la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil que la Biblia nos enseña, la Biblia nos redarguye, la Biblia contradice lo que tú crees y lo que yo creo, y nos dice lo que Dios dice. Porque no es lo que tú digas,
ni lo que tú creas. Bueno es lo que Dios dice que es bueno. Puro es lo que Dios dice que es puro. Y santo es lo que Dios dice que es santo. Porque la palabra redarguir es volver un argumento en contra de quien lo está diciendo. ¿De acuerdo? La Biblia corrige, útil para corregir, para instruir. La Biblia nos dice cómo hacer las cosas en justicia y nos dice cuáles son las cosas correctas, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto delante de Dios, enteramente preparado para toda buena obra en Dios. Están como callados hoy. Primera de Pedro 1, segunda de Pedro 1, 21. Segunda de Pedro. Sí, segunda de Pedro 1, 21. Porque la profecía no fue traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La profecía no vino por voluntad de hombre ni de mujer, vino por voluntad de Dios, inspirada por Dios. Pero mira ahí en el 19 lo tienen. Segunda de Pedro 1, 19. Tenemos también la palabra profética más permanente, Más segura. la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Alumbre en vuestros corazones. Así que cuando tú y yo comenzamos a leer la Biblia, la oscuridad que nos rodeaba poco a poco, según vamos leyendo la Biblia, nos va llenando de la luz de la palabra de Dios. Y la oscuridad se disipa. Pero dice que es la palabra profética más segura. Es la palabra profética más segura. Bien. Primera de Tesalonicenses 2:13. ¿Alguien me lo puede leer? ¿Cómo? Primera de Tesalonicenses 2:13. Tesalonicenses. La Biblia fue escrita en 3 idiomas. ¿2 qué? 2:13. Sí. Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que habiendo recibido la palabra de Dios que oísteis de nosotros, recibiréis no palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. La La Biblia fue escrita en griego, en arameo y en hebreo. Fue escrita en 3 idiomas, nótelo. Los 3 idiomas que se escribieron la Biblia hebreo, el idioma de los israelitas, arameo, de la región de Canaán, y griego. En esos 3 idiomas se escribió la Biblia. Ahora en el libro de Mateo, Nuevo Testamento. Ustedes saben lo que son los capítulos y los versículos, ¿verdad? ¿Todos lo saben? ¿Eh? Capítulo y versículo. El capítulo y los Ah, versículos. sí. Ya, no tengo que explicarle eso. Entonces, lo que sí le voy a decir es, ya, llegaron al libro de Mateo, Mateo. Nuevo Testamento. Lean la Biblia en orden,
lea la Biblia en orden, no lea el libro de Job. Ok. No. Vamos a leer el Nuevo Testamento. Yeuri, ¿qué es lo que vamos a leer? Nuevo Testamento. Usted hoy, si tiene tiempo, o mañana, usted lee ¿dónde? En el Nuevo. Yo le recomiendo que lea de 1 a 3 capítulos diarios. Hasta terminar el libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo. ¿Oíste, Marco? Marco, ¿escuchaste? Sí. No se preocupe si no entiende. Cuando usted anda un camino por primera vez, usted no entiende el camino. Pero cuando usted oye hablar del camino, dice, ese fue el lugar que yo vi. ¿Entendió? Ustedes cuando comienzan en Mateo dicen que si yo quién, que Abraham engendró a Isaac, que Isaac engendró a Jacob, que Jacob engendró los 12 patriarcas, que de los patriarcas nació que si yo quién, y que hasta David fueron 42 generaciones, 14 antes, 14 de David, 14 la dispersión, son 42, no se preocupe por eso. Que eso es lo que está diciendo él. Por ejemplo, ¿cuál es tu apellido? Campos. Campos. Si tú te encuentras con alguien en la capital, dices, tú eres Campos. Pero tú eres familia mía. ¿Quién es tu papá? ¿Y tu abuelo? ¿Y qué sé yo quién? ¿Y ese era fulano? Entonces comienzan a investigar. Pero salimos siendo familia. Y eso es lo que está demostrando que Jesucristo viene de la descendencia de Adán, y que es de la descendencia de Abraham, y que es de la descendencia de David. ¿Me entiendes? Porque hay que saberse la genealogía. Cuando tú hablas de tu abuelo, y algunos saben de sus bisabuelos, y de su tatarabuelo. Yo no investigo tanto, pero si usted investiga, llega para allá. ¿Verdad? Entonces, pero usted en Mateo, lea del 1 al 3. Lo marca ahí. Con cualquier cosa, una cinta. La Biblia tiene siempre una cintica. Entonces usted mañana lee del 3, de 4, 5 y 6. ¿Entendido? Anote lo que usted no entiende. Y cuando usted quiera, puede hacernos preguntas. Lo bueno de esta Biblia es que como que le explica. Ajá. Sí, pero no te explica todo. Esa es la Biblia de El Expositor de Jimmy Swaggart, muy buena. Sí. Sí. Y yo la tengo hace mucho. Y el asunto es, si usted es cristiano, usted tiene que conocer de Cristo. ¿Y dónde que habla de Cristo? En la Biblia, especialmente en los evangelios. Usted tiene que conocer la palabra. Para usted vivir la palabra, tiene que saber lo que la palabra dice. Tiene que saber lo que se habla en la palabra. Entonces usted tiene que ilustrarse en eso. Entonces yo espero que usted hoy ha estado leyendo la Biblia. Sí, estaba leyendo ya, pero voy a poner No salte. No. Yo voy a poner el nuevo entonces. Vamos para el nuevo. Marco, ¿usted va a leer la Biblia, Marco? Marco, ¿va a leer la Biblia? Está hablando. Marco. Sí. Le voy a preguntar. Cuando usted me diga, yo le voy a decir, déme una idea. Cuando usted me dice, yo leí ahí. No. ¿Qué usted leyó? Más o menos, ¿qué decía? Entonces, en el próximo estudio le voy a preguntar. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a ir leyendo. Cuando terminemos el libro de Mateo, leemos entonces Marcos. Cuando terminemos a Marcos, leemos a Lucas. Cuando terminemos a Lucas, leemos a Juan. Y cuando terminemos a Juan, entonces vamos al libro de los Hechos. Y de ahí vamos a ir uno por uno hasta que lleguemos a ¿dónde? A Apocalipsis. Después que entendamos Apocalipsis, entonces vamos a ir al Antiguo Testamento. Pero la Biblia debe leerse de manera metódica. ¿Por qué? Y sistemático. Si usted está leyendo aquí, volando allá, usted ni entiende lo que dice la Biblia, ni nunca va a crecer como creyente. Tiene que leer todo un libro entero para poder comprenderlo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Me quedaron algunos puntos, yo le voy a tirar fotos y se las voy a mandar.
a que usted termine de estudiar. Se la voy a poner en el grupo de nuevos creyentes. ¿Todos están ahí, verdad? Sí, sí, sí. Bien, pues Dios le bendiga mucho Amén. y Dios le guarde. Ahorita estaba viendo un video de Juan Carlos Járiga, entonces estoy viendo el video, entonces